Situación, pero vamos a saludar ahora a Pedro Seaba Serrate, que es economista. Pedro, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, Ani Ventura, Guillermo Moreno, te saludamos desde Extra Televisión. ¿Cómo les va a ustedes? Buenas tardes. Bien, Pedro, gracias por el tiempo. Bueno, dame tu primera reflexión con los datos de la inflación, 25.5% el mes de diciembre, más del 212% la interanual, de mes a mes, de diciembre a diciembre. Contame un poco el primer análisis. Bueno, los números son feos, pero la verdad que como primer conclusión podemos decir que podría haber sido peor, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta que venimos de un mes de un sinceramiento del tipo de cambio oficial, parcial, porque la brecha todavía no se cerró por completo, todavía sigue habiendo restricciones, pero por lo menos ya se hizo buena parte del trabajo, que fue ese salto de 360, casi 800 pesos, y eso obviamente iba a transmitirse a lo que eran precios. En parte por cómo es los tecnicismos de la construcción del índice, en parte se iba a percibir la mayor parte en diciembre y otra parte Pedro, en enero. Te hago una pregunta. Sí. Estábamos acá debatiendo recién con Guillermo Moreno y con Ani Ventura. Lo que no nos queda claro es lo siguiente, porque el otro día incluso repasábamos algunas declaraciones del presidente Javier Milei, y el tema es, si la inflación es lo que hizo el gobierno anterior, lo que hizo Alberto Fernández y lo que hizo Sergio Massa como ministro de Economía, ¿no? Y ex candidato, este 25% entonces es de la anterior gestión. Ahora, lo que no se entiende es cómo Javier Milei expresa y dice, bueno, esto es del gobierno anterior, pero si no estábamos nosotros hubiese sido del 45%. ¿Vos qué entendés de eso? Yo comparto la visión de que en realidad Argentina hizo las cosas mal muchísimo tiempo, mucha indisciplina fiscal, y la indisciplina fiscal es un déficit que hay que cubrir de alguna forma. Los países lo pueden cubrir con deuda o lo pueden cubrir con emisión. Si lo cubrís con deuda, terminás con crisis de deuda, como hemos tenido ya varias a lo largo de los años de nuestra triste historia crediticia. O la otra es emitir, y terminás con alta nominalidad en los precios, que ya lo vivíamos, y también en parte en lo que es la brecha cambiaria, que en definitiva es no poder acumular dólares, tener problemas de importación de insumos, haber acumulado una deuda comercial terrible. Entonces, en parte la realidad es que estamos pagando un poco si uno quiere, la forma grotesca de administrar la parte económica de los últimos años. En eso yo la verdad que concuerdo completamente. Bien, y después en cuanto a lo que viene para adelante de inflación, ¿qué te imaginás? Porque se estaba hablando de números altísimos, ¿no? De meses consecutivos del 30 y pico %. Bueno, mira, nosotros la verdad que para enero el dato de diciembre obviamente colabora. O sea, pudo haber sido peor. Pensá que acá el mercado estaba hablando al principio de estimaciones de entre el 28 y el 30%. Finalmente salen 25,5%, que te digo, no hay nada para celebrar porque es parte del trabajo sucio que se está haciendo. Pero por lo menos los datos de alta frecuencia, que son los que se van sacando semana tras semana, por lo menos muestran un enero un poquitito más alentador. ¿Y a qué me refiero? Que por lo menos el riesgo de que esto se espiralice y termine en algo peor, por lo menos ha bajado bastante. Enero nosotros estamos calculando que podría llegar a salir alrededor del 20%. Seguimos hablando de inflaciones altísimas, pero es parte obviamente de todos estos sinceramientos cambiarios. Después vendrán los aumentos de tarifas, etcétera. Estamos hablando de tratar de ir arreglando los problemas fiscales que en definitiva son los que después te obligan a emitir o tomar deuda y generan los problemas de siempre. Bien, claramente, Pedro, estás en sintonía y en línea con la mirada o la teoría económica que está llevando adelante el gobierno nacional. ¿Qué te parece que esté Caputo como funcionario, siendo quien de alguna manera generó, ¿no? esa bola de deuda, como se le suele llamar, las LELIQs, y también la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que ahora estamos viendo cómo se repacta? No, bueno, pero no, LEDIV se tomó en el último gobierno, eso se hizo en el último gobierno, ¿no? Y después, ¿qué cosa en el último gobierno? Porque hoy salió un comunicado de presidencia, ¿no? que es bastante raro, porque dice, estamos acomodando la deuda del gobierno anterior, y eso no termina de ser del todo claro, ¿no? Digo, hay una deuda que tomó el expresidente Macri. Sí, y gran parte obviamente para resolver los problemas que generaba los holdouts, y en realidad era deuda que estaba no performando, ¿no? O sea, que estaba en default, y que eventualmente la Argentina, si quería volver a los mercados de capitales, tenía que resolverla. Entonces en realidad era una deuda que ya estaba. Después obviamente, me parece que acá la diferencia de lo que fue el 2015-2019
que fue, si uno quiere, patear los problemas, dar, si querés, una imagen distinta al votante. Yo creo que acá, por lo menos, esa gran crítica que se le hizo al gobierno de Macri se está haciendo completamente lo opuesto. La situación, obviamente, es mucho más urgente, y eso lo conocemos todos, ¿no? Desde el punto de vista social, de lo que venía el ritmo de inflación, de la pobreza, etcétera. Lamentablemente, para resolver esos problemas, que en definitiva es no necesitar más financiamiento, que el Tesoro no gaste más de lo que le ingresa, porque después lo terminamos pagando en pobreza, en inflación, en brecha, en falta de dólares, etcétera, etcétera. Hay que hacer el trabajo sucio. Y lamentablemente esto no es una medicina que uno le da en un ibuprofeno y ya se empieza a sentir mejor. Claro. Lamentablemente, para resolver esa basura que está bajo la alfombra, lamentablemente hay que estar peor al comienzo. A ver, un placer. Vos sabés que no termino de entender cuál es la lógica de que podamos nosotros resolver el déficit fiscal con menor nivel de actividad. Porque vos sabés que la recaudación está directamente correlacionada con el nivel de actividad. ¿No te parecería a vos que para resolver el tema fiscal habría que aumentar el nivel de actividad considerando que tenés capacidad ociosa? ¿No pensás que si bajás el nivel de actividad te va a caer la recaudación y por lo tanto no vas a llegar nunca al equilibrio? ¿Cuál es la lógica de que vendiendo menos recaudás más? Lamentablemente no estábamos con mucha capacidad ociosa si faltaban tantos insumos, porque las importaciones estaban completamente paradas. Bueno, entonces hay había muchas compañías que estaban... Sí. La capacidad ociosa, estábamos en el 60 y pico % del índice industrial. Precisamente porque no hay insumos es que tenés capacidad ociosa, hay capacidad ociosa. Por eso, pero si hay capacidad ociosa, ¿cuál es la lógica, digamos? Los dos somos economistas. ¿Dónde es...? Porque yo entiendo y se estudia y estoy de acuerdo. De hecho, parte de eso hicimos en la década ganada, que puede haber un ajuste expansivo, que es bajar los impuestos, el sector privado tiene más plata, lo hizo Reagan, lo hizo Trump, generalmente lo hacen con el impuesto a la ganancia. Bajás impuestos, le dejás más plata al sector privado y el gasto del sector privado reactiva la economía. Ahora, acá subiste impuestos, bajás el gasto público y le decís al sector privado que va a vender menos, que es lo que vos también estás diciendo. ¿Cómo pensás vos que vas a equilibrar lo fiscal con menor nivel de actividad? Y evidentemente bajando subsidios, eso es fundamental. El déficit de las empresas públicas, que era un desastre. Y ahí obviamente hay que hacer mucho trabajo. ¿Pero cuánta plata estamos hablando de los subsidios, llevándolos a cero? Subsidios es mucho, es mucho. 200.000 millones de pesos te quedan. No, pero escuchame, están las cuentas de diciembre, ya están. 200.000 millones de pesos te quedan de subsidios. No, mucho más, pero es mucho más. ¿Vos estás hablando de subsidio al sector privado o también la asignación universal por hijo y todo lo demás? Estás hablando de los subsidios. Por lo menos repito lo que son el plan fiscal, que está claro, ¿no? Y lo ha publicado el gobierno y han mostrado las partidas en donde se va a retocar. No, pero si están las cuentas, y en teoría ayer con el Fondo Monetario. Las cuentas están hechas y justamente se puede llegar al equilibrio financiero. Es extremadamente ambicioso y yo también tengo mis dudas, Guillermo, de que realmente se pueda llegar a ese ajuste. Amigo, los subsidios que te quedan de transporte y energía son 200.000 millones de pesos, no te queda más. Y ahí quedaste en cero con los subsidios. Estamos hablando de transporte y energía, salvo que vos me estés hablando del plan trabajar, etc., los subsidios sociales, esto es otra historia. Para nada, subsidio de energía es más de 2% del producto. Y eso es muchísimo más que 200.000 millones de pesos. No, pero no es... ya sé, escuchame, fueron para atrás. Es un 1% del producto. No, pero fueron para atrás, están las cuentas, no te está dando eso. Bueno, está bien, vos lo que estás diciendo que con subsidios, no con obra pública, porque decían con obra pública que se iba a comer el 5%. Con transferencias a las provincias no resolves nada, porque le queda a las provincias el déficit, así que eso no lo resolvés. El cuasi fiscal no lo resolviste, se lo trasladás con contabilidad creativa al Tesoro. De los 15 puntos que habló Milei, cuando asumió y que eran con los números de octubre, ese 15 puntos de déficit fiscal total, ¿en cuánto te imaginás que termina Milei a fin de año, a fin del 2024?
Él habló de 15 puntos, ya estamos en 17 con las cuentas de noviembre y en 20 con las cuentas de diciembre, pero tomemos el 15 de Milei, que es correcto, son los números de octubre. ¿A cuánto para mí hay que ver el Tesoro acá. Para mí hay que ver el Tesoro. Para mí lo que corresponde es ver los números del Tesoro. Y en los números del Tesoro, cuasi fiscal no. Si uno ve... ok. No, pero yo por eso hablo de los números del Tesoro, que acá estoy hablando muy claro de los números del Tesoro. Y los números del Tesoro, si uno quiere cumplir lo que se avaló ayer en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay que hacer un recorte más o menos de 5,1, 5,2 puntos del PBI. Pero eso no es el déficit, ese no es el déficit fiscal total. Es muy difícil. Eso no es el déficit. Vos hablaste, fiscal. Amigo, vos hablaste de déficit cero, terminar con el déficit. Expliquémosles al pueblo que nos está escuchando que vos hablaste únicamente del Tesoro Nacional. Hay 10 puntos del déficit del Banco Central que se lo podés pasar al Tesoro ahora y que va a seguir existiendo. Con lo cual no resolviste el tema fiscal. Evidentemente no se lo está pasando, ¿no? No se lo está pasando. Hoy el Bopreal ha sido muy exitoso. Gran parte del Bopreal es esterilizar parte de esos pesos que vos mencionás en el juez fiscal, y es correcto. Ahí me parece un intento de resolver las cosas y estar mejor. Está claro, pero quédate ahí, que seguimos un poquito más con la nota. Pero Ani, ¿qué decís? A ver, yo no soy economista, soy socióloga y soy periodista. Y también camino la calle. Y digo, ¿cómo es un gobierno que no se ocupa de los salarios, de crear empleo, y que donde sentís que toda la sociedad, desde la clase media alta y los sectores más vulnerables, están en riesgo y no están contentos? ¿A quién le dirige la política ese gobierno? Esta es mi pregunta. Los empresarios están enojados, venden menos, los comerciantes no venden, los empleados no les alcanza el sueldo, hay desocupación. Entonces yo pregunto, los sindicalistas se quejan, la gente está que no llega a fin de mes. Entonces, ¿cuál es el sentido de una política, de esta política? Me lo pregunto como socióloga y como ama de casa. ¿A quién le hablas, Milei? ¿A quién le hablas? Eso lo tiene que contestar el amigo. Nosotros, para los economistas del peronismo, el centro de la economía es el hombre y la familia y la comunidad. Por eso digo, no hay ninguna materia en la facultad que yo haya estudiado donde te enseñan a lastimar al pueblo. Este economista, lo escuché atentamente, lo valoro, pero dijo, no, tenemos que estar mal porque no hay ninguna posibilidad. Yo te aseguro, hice 40 materias, no hay ninguna materia que te diga sufrimiento 1. A ver, vamos a hacer sufrimiento 1, sufrimiento 2. La economía está para la felicidad del pueblo, aportar a la felicidad de la familia, del hombre, de la comunidad. Ahora, es una ciencia social, a mí me parece que esta historia de que la familia esté peor, el hombre esté peor, es algo que aprenden en la calle. Te aseguro que no se aprende en la facultad. Ahora que él conteste ¿Vos qué decís, con marco teórico. ¿A quién le está apuntando estas políticas? Mira, acá me parece que primero hay que entender el mandato del pueblo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Sí. Que eso me parece que es el aval que ha tenido Milei. Pero si ya empezamos a poner de escudo argumentativo las urnas, sí, eso está clarísimo. Estamos todos charlando y debatiendo esto porque todos somos acá institucionalistas y respetamos el mandato del pueblo. El tema es qué hacemos con ese mandato para adelante. El 56% del pueblo. Está bien, pero estás muy cerquita, Pedro, de decirme no se están bancando lo que votó la gente. Estás muy cerca de eso, por eso te digo. No, para no caer en meme. No, claro. para nada. Sí. Pero justamente me parece que sí hubo un acierto. Sí. Apunta justamente, me parece que justamente a los que no tienen arreglos, a los que no tienen lobbies, a los que no tienen poder de poder enfrentar las diferentes, o no tienen negocios con el poder político, etcétera. Y me parece que para eso también aporta muchísimo las cosas que están tratando de pasarse por el Congreso, de tratar de liberalizar y eventualmente de llegar a cosas mejores. Ahora, pero, lamentablemente, sí. ¿Vos sos consciente de que hay mucha gente que votó a Javier Milei de ese 56%? Que es el mandato popular que vos recién mencionabas, que pensó que el ajuste lo iba a pagar la casta, ¿no? Y que se está enterando ahora que lo están pagando el trabajador. Digo, hay 250.000 trabajadores de la obra pública que se quedaron sin laburo hace un mes, al otro día que asumió Milei. Y es un punto porque la casta, obviamente, cuando uno mira lo que son los números de la Administración Nacional, no son tan altos. Y parte justamente de los subsidios de energía es que vamos a tener que pagar la luz lo que vale.
Pero ojo, no estoy diciendo ninguna locura. Está muy bien yo soy lo que vos relativamente acabas de decir, joven, pero me parece que hace 50 años la gente pagaba la luz lo que valía. Decime una cosa, ¿cuál es el costo del megawatt en la Argentina? Es enorme. Perdón. Lo que pagamos actualmente de la tarifa no está ni cerca, especialmente en el segundo y el tercer sector de tarifa, no está ni cerca de lo que es la generación de la energía. Pero eso también ha generado muchísimas. ¿Cuánto es el costo? Decime vos, Guillermo, que yo sé que lo sabes muy bien. No, ¿sabés qué pasa? El último funcionario que lo calculó fui yo y nunca más se calculó, por eso no lo sabés. Porque el costo de generación que aparece en Internet como costo de generación es el precio de venta a las distribuidoras y obviamente después le tenés que incluir el transporte. Ahora, el costo de generación no lo sabés porque lo dejaron de calcular. Entonces, ¿cómo sabés que está barato o está caro si no haces costo? No, por eso hay un momento en que no se puede vulnerar el sentido común, amigo. Si no haces el costo de la generación, ¿cómo sabes que está barato o está caro? ¿Por qué dicen que la tarifa no lo cubre si no sabes cuál es el costo? Por eso no podemos seguir hablando en estos términos. Yo hice el costo de la generación y en ese momento las generadoras ganaban plata y la tarifa era mucho más barata que ahora y no había subsidios. Los subsidios vinieron mucho después. El costo del barril de petróleo con exploración y explotación en la Argentina, con datos de Bulgeroni, es $35. ¿Vos te pensás que eso es mayor? Porque en ese momento el shale gas, el shale oil no se había desarrollado. En la Argentina, el costo de exploración y explotación está por encima o por abajo de $35. Entonces, ¿por qué aumentan el combustible? ¿Por qué aumentan y de repente ahora Acción baja el 7% el precio mayorista? Lo bajó. Hoy lo bajó, objetivamente lo bajó. Entonces, que se les había ido la mano. Pero eso es lo que yo no entiendo, o sea, siguiendo tu línea argumental, ¿no? ¿Cómo puede ser que muchos años atrás la gente pagaba la luz y lo podía pagar, pagaba el combustible lo que valía muchas veces en términos de paridad de importación? ¿Cómo puede ser que muchos años después, y después de obviamente de muchos mandatos que en teoría fueron exitosos, que claramente no lo fueron y que generaron todos los problemas que tenemos hoy en día, cómo puede ser que hoy en día con este nivel de pobreza la gente no pueda pagar lo que pagaba el combustible años atrás? Pero es muy fácil, porque los salarios se deterioraron. Cuando vos me estás hablando de esos años, era que vos ganabas en dólares, porque era la convertibilidad. Y ahora no estás ganando vos los $1.500, $2.000 que ganabas en la convertibilidad. Porque ese patrón de relación entre el dólar y el peso, los dos sabemos que fue ficticio. A mí me tocó trabajar en el verdadero plan de convertibilidad que fue el de Curia, no el de Cavallo. El plan de convertibilidad salió de las canteras del peronismo. Cavallo lo hace 2 años después. Entonces a mí me tocó trabajar en el equipo de Curia. Y tengo algo que ver como economista joven cuando se armó ese plan que Menem no aceptó, el del año 89. Después Cavallo se apropia en el año 91 y en vez de quedarse 2 años, que era para estabilizar, se quedó lo que se quedó. Ahora, para todo eso vos lo que hiciste fue vender patrimonio estatal y financiar ese tipo de cambio. Ahora, vos tenías el pan a $1, la leche a $1, pero ¿cuánto ganabas por hora? Ahora el problema es que te querés tener precios en paridad de exportación o en paridad de importación y tener los salarios casi... Hoy estás debajo de los salarios de Brasil, se te descuida. Ahora, perdón, y también durante la convertibilidad se bajaron las persianas de un montón de empresas argentinas. Ese fue el costo. O sea, muy lindo el 1 a 1, pero las empresas argentinas bajaban las persianas. Sí, pero fíjate que en el 1 a 1 no se resolvió justamente una de las cosas que son la bandera, me parece, de este gobierno, que es justamente tratar de que el fisco no necesite más recursos para financiarse. Durante la convertibilidad seguimos con el déficit fiscal y tuvimos después un problema de deuda, etcétera, ¿no? La historia que ya conocemos, que desemboca en el 2001. Pero escuchame una cosa, no puede ser que vos me digas que solo te ocupás del tesoro y después me hables del déficit fiscal total. El Estado se va a seguir endeudando en un 10% mensual
o 12% mensual, o 15% era una tasa real mensual. Negativa esa. Era una tasa real negativa, incluso ya en los últimos meses ha sido una tasa real negativa. No, pero lo estoy hablando de la tasa real es algo que se negativa. estaba achicando todos los meses. No, en términos amigo, reales. porque vos sabés que Claro no podés que sí. acordar con el fondo con tasa de interés real negativa porque es el ABC del fondo. El acuerdo de ayer parece que no, por lo menos no es mandatorio. No lo ha mencionado como algo mandatorio. Que no lo Sí ha mencione mencionado y como que algo hable mandatorio potencial la te parte hace fiscal. creer que ese acuerdo es bastante chanta. Bastante chanta. Porque... No, para nada, para nada. Pero ¿cómo porque no, si en no realidad la parte fiscal precisamente coincide. no te menciona la tasa de interés, que es el core de los acuerdos con el fondo? No hay acuerdo con el fondo en el mundo donde no se mencione la tasa de interés real positiva. Es que nos vamos a enterar después de que pase por el directorio. Es el ABC del está fondo. sujeto al directorio también lo que pasa Bueno, con ese eso acuerdo. aparte, pero Claro. es el ABC de la doctrina del fondo, que la tasa de interés tiene que ser real positiva en todos los acuerdos firmados, en todo más. Uno de los elementos por el cual lo echa a Caputo el Fondo Monetario cuando era presidente del Banco Central es por dilapidar las reservas. Y lo hizo la Lagarde con un Twitter. Precisamente por eso. Ahora, si vos me decís que con este acuerdo en potencial redactado ayer el fondo cambió su doctrina, vos sabés que no es cierto. A mí me da la sensación que no se puede decir que resolvés el tema fiscal y después decirme que solo estás hablando del Tesoro, porque el dueño del Banco Central es el Tesoro. No es que no es el dueño del Banco veamos Central. en términos, escúchame, veamos en términos reales cómo queda el cuasifiscal que vos estás mencionando, que ya de hecho se está empezando a achicar. Veamos cómo queda dentro de 3, 4, 5 meses. Pero ¿cómo se y va? entonces Sí, ahí pero vamos a tener una idea de cómo se está reduciendo. Pero y ya se estaba reduciendo desde antes. Pero está muy bien. Suponete que vos conseguiste bajar por una inconsistencia técnica, porque definís la tasa de interés, porque vos la definís, cuando se supone que no podés definir ningún precio, pero yo te dejo que definas la tasa de interés. Estamos hablando de la tasa de cómo se va a devolver esta guita. No, la tasa de política monetaria del Banco Central. Que va por debajo de la inflación. Entonces es algo que se está achicando en términos reales. La tasa de interés del Banco Central que la fija porque es el órgano regulador. Ahora, está claro que esa tasa de interés, números redondos, estás en 9 puntos. Sobre 26 billones de pesos que tuviste el 30 de diciembre. 26 millones de pesos. Billones. Si es el 10% sería 2.6 billones. ¿Cómo me estás diciendo que se está reduciendo? No podés decir eso. Y el dueño de eso es el Banco Central. A menos que vos se los cargues a los depositantes de plazo fijo, casa de ahorro, en el sistema financiero. Toda esa magia en la economía termina mal. Porque vos no podés deteriorar el ahorro de la familia y pensar que eso es gratis. No podés, seriamente, no le podemos decir al pueblo argentino, usted no ahorre porque si ahorra se lo come el fisco con una tasa de interés negativa. Vos no le podés decir a doña Rosa no ahorre. Amigo, para invertir es necesario también aumentar la tasa de ahorro. Y este gobierno te está destruyendo el ahorro de la familia porque las empresas se cuidan de otra manera. Me das el pie, Guillermo. Pedro, cuando la tasa era real positiva había quejas porque la tasa real era positiva y hablaba de quién era crecimiento. No, a mí no, yo estás hablando con Moreno. No digas la queja, eso decíselo a Kicillof. Vos estás hablando con Moreno. No conozco ningún ahorrista que se haya quejado de que la tasa sea positiva de los que tienen plazos fijos. Andá a explicarle vos ahora a doña Rosa que el plazo fijo va a estar 10, 15 puntos abajo de lo que tiene que estar. Vos sabés que eso pone en peligro el sistema financiero. Bueno, por eso cuando dijeron que Milei o Caputo era un hombre del sistema financiero, yo te dije a vos que no. Exacto. Bueno. Ahí, Pedro, Guillermo me da el pie para el otro que te quería preguntar porque, digo, le contamos a también quienes están viendo ahora que Pedro es economista y que trabaja también en la City. Y te pregunto esto, ¿qué pasa con eso? Porque se está hablando de que no está renovando el ahorrista promedio los plazos fijos. ¿Y cómo va? Porque digo, el plazo fijo... Se los está consumiendo. El plazo fijo a 30 días no te conviene y el UVA a 6 meses, en este contexto no creo que haya mucha gente que los pocos mangos que tiene ahorrado los quiera dejar a 6 meses clavados en el banco. Entonces, con ese contexto, lo que te pregunto es, todo esto dicen, Pedro, que tiene que ver con arrimar el bochín para esa supuesta dolarización que vienen diciendo. ¿Esto es correcto? ¿Vos cómo lo ves eso?
Yo no lo veo como algo urgente. Yo no creo que la dolarización hoy en día sea un tema de prioridad, ¿no? Para nada, para Coincido nada. con Para vos, mí era un error. Yo creo que era un error hablar de dolarización de corto plazo en la situación en la que se encontraba. Tenés toda la razón. Terminamos en Tenés acuerdo. toda la decir una razón. cosa, Guzmán se equivocó cuando dijo eso. El que dijo eso fue el exministro Guzmán y se equivocó. Y entendió mal el BOPREAL, que en realidad es una deuda de los importadores y no es un instrumento para secar la plaza. Esta magia financiera... Esteriliza muchísimo. Pero ¿sabés qué pasa? Esa plata, no, porque esa plata estaba depositada, amigo. Las empresas no la tenían en la caja. Depositada justamente en lo que vos decís que es muy malo, que eran todas letras de cortísimo plazo. Pero no, vos acá estás tratando de suavizar la pelota. Pero vos no digas lo que yo digo. Lo que yo digo, yo lo digo. No, para nada. Yo te dije que la LELIQ... Yo por eso te digo. No, pero que lo que no dije eso yo. Vos remitiste a decir lo que vos decís, que yo digo lo que yo digo. Yo te dije que el déficit fiscal total es el déficit del Tesoro, el déficit de las provincias y el déficit cuasi fiscal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vos me decís, voy a alcanzar el equilibrio fiscal ocupándote solamente de uno de los vectores, te olvidás de dos, el de las provincias y el cuasi fiscal. Entonces después me empezás a explicar porque las que el cuasi fiscal te lo vas a comer, porque el cuasi fiscal te lo vas a comer porque hablando mal y pronto estás garcando a los ahorristas. A los ahorristas le das 20 puntos menos de lo que es la inflación. Bueno, eso es ridículo. Ahora le diste menos, 15 puntos menos, 16 puntos menos. Es obvio que te caen los depósitos. Y vos no podés utilizar el BOPREAL para esterilizar la plaza, porque lo que corresponde a esa deuda del Banco Central con los importadores es que las empresas le den los pesos, pero no es un instrumento para esterilizar. Dejémonos que Pedro nos desarrolle a ver su teoría. Dale, Pedro. No, básicamente justamente el BOPREAL es un instrumento que va a esterilizar. Y ese es el gran tratar de ir achicando lo que es la deuda comercial, que está extremadamente exacerbada. Desde diciembre del 21 hasta octubre del 23 había crecido casi 30.000 millones de dólares. Todo eso en pesos, y es gran parte de lo que está mencionando Guillermo, hablando del cuasi fiscal. Esos 9 puntos y medio, que igualmente ya estaban bajando en términos reales, son gran parte de esa pelota, que estaba en todas colocaciones, que obviamente terminan en aplicaciones del Banco Central. Pero entonces no era emisión para financiar el déficit. Era emisión para que las empresas pudieran comprar los drogas. Pónganse de acuerdo. Vos recién dijiste que toda esa emisión fue producto para financiar el déficit. Ahora me decís que no, que lo tenía el sector privado porque no podía comprar dólares. Pónganse de acuerdo, che. Pónganse de acuerdo, porque las dos cosas al mismo tiempo no podés decir. Es la misma plata. No es todo eso. Y además los dólares no estaban, ¿no? Con lo cual, pero lógicamente, muchas pero lo que no es lo mismo, cortaron. Es decir, tengo déficit fiscal y lo monetizo y lo esterilizo con LELIQ, a decir, tuve que sacar LELIQ porque no le pude dar dólares al sector privado que estaba lleno de pesos porque no le vendía dólares. Ponete de acuerdo, porque entonces la emisión no fue para financiar el déficit. ¿Te das cuenta que hay una inconsistencia lógica en lo que estás diciendo? Todo el déficit que hubo, si no hubo colocaciones prácticamente. Las colocaciones eran toda forma y después intervenían en el mercado secundario. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la emisión. O la emisión fue... Y la emisión fue para financiar gran parte, fue para financiar el déficit. Y obviamente hay muchos factores. Si fue para financiar el déficit, no era para comprar los dólares. Las LELIQ, y yo coincido con vos, fue la monetización del déficit. Pero el déficit... La monetización del déficit, 10 puntos de ese déficit, 12 puntos y hasta te diría 14 puntos en diciembre, es producto del cuasi fiscal. No de que las empresas tenían pesos porque el central no le vendía dólares. Amigo, las dos cosas al mismo tiempo no podés decir. Bien, Pedro, vamos cerrando. Sí. Te agradecemos el tiempo, te agradecemos bancarte ahí el debate. Ani, ¿vos invitalo un día para acá, invitalo. No, invitamos. A mí yo había leído en su momento algo que decía Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. Y después me enseñaron que en los países todos piden préstamos, porque es parte de la economía mundial pedir préstamos. ¿Está mal pedir préstamos? Porque parecería que los préstamos son
como el pecado mortal de los países. No para nosotros. No, para nada. No, Es que te permiten pasar las crisis. Si no hubiera acceso a la deuda, un día de golpe tenés un problema y te morís de hambre. Yo tengo en cambio, si podés tomar un préstamo, lo zafás ese momento y después podés repagarlo al futuro. Para pasar la crisis, el problema es abusar. A mí me gusta, Pedro, igual pensar en la deuda que se toma para expandir, más que para pasar la crisis. Pero te invitamos, ¿te parece? Estos días, ¿te venís y lo seguimos debatiendo? Sí, invítalo porque es muy interesante. Dale, te invitamos. Dale. Abrazo grande. Bueno, es muy bueno el debate y sirvió para el conocimiento. Vamos a seguirlo.